Mariana abrió los ojos y supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. La primera señal fue el peso. Su cuerpo se sentía diferente, más pesado, con dolores en articulaciones que nunca le habían molestado. Levantó una mano frente a su rostro y el corazón le dio un vuelco. Esa no era su mano. Los dedos eran más gruesos, la piel curtida por el sol, con callos en las yemas y una cicatriz profunda que atravesaba el dorso. Eran manos de hombre, manos de trabajador. Se incorporó de golpe y la habitación giró a su alrededor. No era su habitación. Las paredes de adobe sin pintar, el crucifijo de madera sobre la cama, el olor a tierra húmeda y cal. Corrió hacia el pequeño espejo colgado junto a la puerta y lo que vio la hizo retroceder hasta chocar contra la pared. El rostro que la miraba desde el cristal no era el suyo. Era el de un hombre de unos 45 años, con arrugas profundas alrededor de los ojos, bigote entrecano y una mirada que parecía haber visto demasiado. El grito que brotó de su garganta fue grave, masculino, y eso la aterrorizó aún más. Salió tambaleándose de la habitación hacia lo que parecía ser una sala modesta. Había fotografías en las paredes. Un hombre, el mismo cuyo rostro ahora tenía, junto a una mujer sonriente. Había un altar con veladoras y la fotografía de esa misma mujer, con fechas que indicaban que había muerto 5 años atrás. Santos García, decía el marco. Debía ser su esposa, la esposa del hombre en cuyo cuerpo ahora estaba atrapada. Mariana se dejó caer en una silla de madera intentando respirar, intentando pensar. Era ingeniera civil, acostumbrada a resolver problemas con lógica y metodología, pero esto desafiaba toda lógica. Cerró los ojos y se concentró en lo último que recordaba de la noche anterior. Había estado en su departamento en la Colonia Centro, trabajando en los planos de un proyecto. Había escuchado un sonido extraño, como un zumbido grave que parecía venir de las entrañas de la tierra. Luego se había sentido mareada y había decidido acostarse temprano. Y ahora, esto. Al otro lado del pueblo, en una casa colonial del centro histórico con paredes color ocre y balcones de hierro forjado, Roberto despertó con la sensación de que alguien le había cambiado la piel durante la noche. Lo primero que notó fue el pelo. Mechones largos y oscuros caían sobre su rostro cuando intentó levantarse. Mechones que no debían estar ahí. Se tocó el rostro y sus dedos encontraron facciones delicadas, pómulos altos, labios suaves. Pánico. Puro pánico recorrió cada fibra de su ser cuando comprendió que estaba en un cuerpo que no era el suyo, un cuerpo de mujer. Se puso de pie tambaleándose, ajeno al equilibrio de este nuevo centro de gravedad, y buscó desesperadamente un espejo. La mujer que lo miraba tendría unos 30 años, con ojos color avellana llenos de confusión y terror. Hermosa, pensó automáticamente, antes de que la náusea lo doblegara. No podía ser real. Nada de esto podía ser real. Roberto era abogado, especializado en derecho corporativo. Había manejado casos complejos, negociaciones difíciles, situaciones que requerían mantener la calma bajo presión extrema, pero nada lo había preparado para esto. Recorrió el departamento con pasos inciertos, encontrando evidencia de la vida de quien sea que habitara este cuerpo. Uniformes de enfermera colgados en el closet, libros de medicina en los estantes, fotografías de una mujer, la misma que veía en el espejo, con amigas, con familia. Afuera, las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel comenzaron a repicar, marcando las 6 de la mañana. El pueblo despertaba, ajeno a la pesadilla que acababa de comenzar. Pero pronto, muy pronto, los gritos comenzarían a escucharse por todas partes.
Si estás disfrutando de esta historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora, continuemos. Y así, uno tras otro, los habitantes descubrían que sus vidas habían sido brutalmente intercambiadas durante la noche. Esposos que despertaban en cuerpos de esposas, hijos en cuerpos de padres, extraños completos intercambiados sin patrón aparente. El único denominador común era que todos habían estado en San Miguel de Allende la noche del 23 de noviembre. Mariana, ahora habitando el cuerpo de Tomás García, salió a la calle con las piernas temblorosas. El barrio de La Aurora, donde aparentemente vivía este cuerpo, era una zona de artesanos y trabajadores que ella conocía solo de paso. Casas modestas de adobe y ladrillo, algunas con fachadas pintadas de colores brillantes que contrastaban con la pobreza evidente, calles sin pavimentar, donde los charcos de la lluvia reciente formaban espejos de barro. Mujeres que normalmente a esta hora ya estarían barriendo sus entradas o preparando el desayuno para sus familias, estaban en las puertas, mirando a su alrededor con expresiones de horror absoluto y desconcierto. ¿Qué nos está pasando? Jules escuchó que alguien gritaba con voz ronca desde una ventana. Era una voz de hombre saliendo de una mujer mayor que se tocaba el rostro con incredulidad, pellizcándose las mejillas, como si pudiera despertar de esta pesadilla. Un niño, que no debía tener más de 8 años, pero se movía con la torpeza de alguien mucho mayor, tropezó y cayó en medio de la calle, llorando con sollozos que sonaban demasiado profundos para su pequeño cuerpo. «No puedo caminar bien», gemía. «Estas piernas son muy pequeñas. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo verdadero?» Mariana se acercó para ayudarlo, pero sus propias extremidades aún le resultaban extrañas. Logró levantarlo y el niño la miró con ojos que contenían décadas de experiencia. «Soy don Esteban», dijo con voz quebrada. «Tengo 72 años. No entiendo qué me pasó. Roberto, ahora en el cuerpo de una mujer que los documentos en la casa identificaban como Lucía Mendoza, salió a la plaza principal. Había tomado un vestido del closet porque era lo único que le parecía apropiado, aunque abrocharlo había sido un desafío que le tomó 15 minutos de frustración. Cada paso era un recordatorio de que este cuerpo funcionaba diferente. El centro de gravedad, el balanceo de las caderas, incluso la forma en que sus pies tocaban el suelo. El espectáculo en el jardín principal era surrealista y aterrador. Personas corriendo de un lado a otro, algunas gritando nombres de seres queridos, otras llorando en silencio mientras se miraban las manos como si fueran de alienígenas. Madres que no reconocían sus propias manos intentaban consolar a niños que las miraban con terror porque mamá tenía la cara de una extraña. Ancianos atrapados en cuerpos jóvenes que caían al suelo, incapaces de controlar extremidades que respondían demasiado rápido a sus comandos mentales. Jóvenes en cuerpos viejos que gemían de dolor ante artritis y achaques que nunca habían experimentado. La plaza, normalmente un remanso de paz, con sus laureles de la India proporcionando sombra generosa, y su kiosco morisco, donde los domingos tocaba la banda municipal, se había convertido en un escenario de pesadilla. El olor del miedo era casi tangible, mezclándose con el aroma habitual de las gardenias que vendían las señoras en las esquinas. «Necesitamos ir al hospital», gritó alguien desde cerca de la fuente central. «¡Ya fui! Los doctores también están afectados. No pueden ayudar cuando ni siquiera saben cómo usar sus propios cuerpos», respondió otro con voz desesperada. «Esto es un castigo de Dios».
Aulló una mujer que Mariana reconoció como la hermana del párroco, aunque ahora habitaba el cuerpo de un hombre joven. ¡Somos Sodoma y Gomorra! ¡Debemos arrepentirnos! Mariana se abrió paso entre la multitud, intentando mantener la calma mientras su mente de ingeniera buscaba alguna lógica en todo esto. Patrones, causas, efectos. Tenía que haber una explicación. La física no permitía que las conciencias simplemente saltaran de un cuerpo a otro, pero aquí estaba, viviendo lo imposible. Sus ojos recorrieron la plaza y se detuvieron en una mujer joven que la miraba con intensidad desde el otro lado de la fuente colonial de cantera rosa. Había algo en esa mirada, algo en la forma en que observaba el caos a su alrededor con análisis en lugar de pánico, que le resultaba familiar de alguna manera inexplicable. Roberto también había visto a Mariana, o más bien, había visto el cuerpo de Tomás García, moviéndose con una gracia que no correspondía a un albañil acostumbrado al trabajo físico duro. La forma en que sus ojos escaneaban metódicamente la escena, buscando patrones, era la de alguien entrenado para resolver problemas complejos. Se acercó, sorteando grupos de personas en varios estados de colapso emocional, hasta quedar frente a ella. «Tú tampoco eres quien pareces, ¿verdad?», preguntó Roberto con la voz suave y femenina de Lucía, aunque el tono era firme, controlado. Mariana lo miró fijamente, evaluando. «¿Cómo lo sabes?». «Por la forma en que observas todo, como si estuvieras analizando, buscando patrones, tratando de entender el mecanismo detrás de esto. La mayoría solo está gritando o llorando o rezando. Tú estás investigando». Un silencio breve se instaló entre ellos mientras el caos continuaba rugiendo a su alrededor. Luego Mariana extendió la mano grande y callosa de Tomás. «Me llamo Mariana Flores. Soy ingeniera civil, o lo era, antes de despertar en este cuerpo». Roberto estrechó la mano con la de Lucía, notando la extrañeza de un apretón que se sentía demasiado suave para lo que su mente esperaba. Roberto Mendoza, abogado. Y definitivamente no soy enfermera, aunque aparentemente ese era el trabajo de este cuerpo. Se miraron por un momento, dos mentes atrapadas en carne ajena, reconociendo en el otro a alguien que no había sucumbido completamente al pánico. Era el inicio de una alianza que pronto descubrirían era su única esperanza de entender lo que había pasado. «Necesitamos información», dijo Mariana, su voz grave de hombre contrastando con la determinación casi frenética en sus palabras. «Necesitamos saber si esto afectó a todo el pueblo o solo a algunos sectores. Necesitamos encontrar un patrón, un punto de origen, algo que nos dé una pista de qué demonios causó esto». «Estoy de acuerdo», asintió Roberto. «Pero primero necesitamos un lugar donde podamos pensar sin todo este caos. Conozco un café en la calle Humarán. O al menos espero que siga siendo un café y no se haya convertido en otra escena del apocalipsis». Descubrieron que el fenómeno se limitaba estrictamente a San Miguel de Allende y sus alrededores inmediatos, en un radio de aproximadamente 5 kilómetros desde el centro histórico. Cualquiera que hubiera estado dentro de ese perímetro durante la noche del 23 de noviembre, entre las 2 y las 3 de la madrugada, según los cálculos que pudieron reconstruir, había despertado en un cuerpo diferente. Los que habían estado fuera del radio o habían llegado después del amanecer permanecían normales, aunque igual de aterrorizados por lo que presenciaban. El gobierno federal envió militares para acordonar la zona el segundo día. Establecieron un perímetro de seguridad, permitiendo que la gente saliera pero no entrara, convirtiendo efectivamente a San Miguel en una zona de cuarentena. Científicos llegaron con equipos sofisticados, médicos tomaron muestras de sangre, investigadores de fenómenos paranormales instalaron detectores de campos electromagnéticos y otras tecnologías
que Mariana sospechaba eran más teatro que ciencia real. Pero nadie tenía respuestas. Los exámenes médicos confirmaban lo imposible. Cada persona tenía el ADN del cuerpo que habitaba. Escáneres cerebrales mostraban actividad normal. Físicamente, eran quienes sus cuerpos decían que eran. Pero la conciencia, los recuerdos, la personalidad, la esencia de quienes eran, pertenecían a otra persona completamente diferente. A Mariana le tocó vivir la vida de Tomás García, y cada descubrimiento sobre el hombre cuyo cuerpo ahora habitaba la llenaba de una mezcla de intrusión culpable y admiración creciente. Tomás había sido albañil durante 25 años, trabajando en la construcción de las casas coloniales que los turistas admiraban. Su esposa Santos había muerto de cáncer 5 años atrás, y desde entonces había vivido solo, dedicando sus días al trabajo y sus noches a la memoria de ella. Recorrer su casa modesta era como leer el diario íntimo de un alma hermosa. Fotografías de momentos felices cubrían las paredes. Tomás y Santos en su boda, modestos pero radiantes. Tomás enseñándole a Santos a andar en bicicleta en el Parque Juárez. Santos en su lecho de hospital, demacrada pero sonriente, con Tomás sosteniendo su mano. Había herramientas de trabajo cuidadosamente organizadas en el patio trasero, cada una limpia y engrasada, tratadas con el respeto de un artesano verdadero. Una Biblia gastada en la mesita de noche tenía anotaciones en los márgenes con letra cuidadosa. Reflexiones sobre el perdón, sobre la fe en tiempos de pérdida, sobre encontrar propósito cuando todo parece perdido. Los vecinos que conocían a Tomás se acercaban a Mariana con expresiones confundidas, preguntando por qué actuaba tan extraño, por qué no iba a trabajar. Ella intentaba explicar, pero las palabras sonaban locas incluso a sus propios oídos. Eventualmente, simplemente decía que estaba enfermo, que necesitaba tiempo para recuperarse. No era completamente mentira. Roberto, por su parte, descubría la vida de Lucía Mendoza con una mezcla de fascinación incómoda y respeto creciente. Lucía era enfermera en el Hospital General, especializada en cuidados intensivos. Su departamento pequeño pero impecablemente organizado revelaba a una mujer disciplinada, dedicada, que vivía sola por elección después de un divorcio que los documentos legales que Roberto encontró sugerían había sido doloroso y complicado. Había libros por todas partes, novelas de García Márquez y Rulfo, textos médicos, biografías de enfermeras pioneras como Florence Nightingale. Plantas cuidadosamente atendidas llenaban cada ventana, creando un pequeño oasis verde. Y había un diario, escondido no muy bien en el cajón de la mesita de noche, como si parte de Lucía quisiera que fuera encontrado. Roberto sabía que leer el diario de otra persona era una violación terrible de privacidad. Pero dadas las circunstancias, racionalizó que quizás Lucía habría querido que él supiera. Especialmente cuando vio las fechas de las últimas entradas, las últimas 3 semanas antes del intercambio. Las páginas estaban llenas de anotaciones profesionales que gradualmente se volvían más personales y perturbadas. Lucía había estado documentando algo en el hospital, algo que había notado en los pacientes que llegaban con quejas extrañas. Paciente masculino, 45 años, se queja de sensación de desconexión con su propio cuerpo. Dice que a veces mira sus manos y no las reconoce. Reporta sueños vívidos donde es otra persona completamente diferente. Exámenes neurológicos, normales. Estrés, disociación. La siguiente entrada 2 días después. Tercer paciente esta semana con síntomas similares. Todos reportan haber escuchado un sonido extraño durante la noche, como un zumbido grave que parece venir de debajo de la tierra. Todos estuvieron en el centro histórico durante las noches de luna nueva.
¿Coincidencia? Y luego, en la última entrada fechada el 20 de noviembre, 3 días antes del intercambio masivo, palabras escritas con letra temblorosa. Vi al padre Mateo salir del oratorio de San Felipe Neri a las 3 a.m. Estaba cubierto de tierra, como si hubiera estado excavando. Cuando me vio, su expresión fue de terror absoluto. Me dijo, no baje a las catacumbas. Por lo que más quiera, no baje. Luego corrió. Necesito investigar qué hay allá abajo. Roberto cerró el diario con manos temblorosas. Las catacumbas. Había oído rumores sobre ellas, como cualquiera que viviera en San Miguel. Túneles antiguos bajo el centro histórico, supuestamente sellados hace décadas. Pero si el padre Mateo había estado allá abajo, y si lo que fuera que había encontrado tenía conexión con los síntomas que Lucía había documentado. Mariana, necesitas ver esto, le dijo esa tarde cuando se reunieron en el café. Le pasó el diario por encima de la mesa de hierro forjado, observando cómo sus ojos, los ojos oscuros de Tomás, recorrían las páginas con creciente intensidad. Esto empezó antes de esa noche, murmuró Mariana, leyendo las anotaciones con el cuidado de alguien analizando datos de un experimento. Esto se estaba gestando como una reacción química que necesita cierta temperatura y presión para alcanzar el punto crítico. Y las catacumbas son el laboratorio. Roberto completó el pensamiento, o el epicentro, el punto de origen. Mariana levantó la vista. Necesitamos hablar con estas personas, los que Lucía mencionó en su diario, ver en qué cuerpos están ahora, si recuerdan algo más. Pasaron los siguientes 2 días rastreando a los pacientes mencionados en el diario de Lucía. No fue fácil. El caos en el pueblo hacía difícil encontrar a alguien específico cuando nadie estaba seguro de quién era quién. Pero finalmente localizaron a 3 de ellos. El primero, un hombre de 45 años llamado Jorge Sánchez, ahora estaba en el cuerpo de una adolescente de 16 años. Lo encontraron en su casa, o más bien, en la casa de la familia de la chica cuyo cuerpo ahora habitaba. Estaba sentado en el piso de una habitación decorada con pósters de cantantes que no conocía, llorando silenciosamente. Sí, escuché el zumbido, confirmó con voz juvenil que contrastaba grotescamente con la desesperación adulta en sus palabras. Durante semanas, siempre a la misma hora, entre las 2 y 3 de la madrugada. Al principio pensé que eran las tuberías de agua o construcción nocturna, pero luego empecé a tener los sueños. ¿Qué clase de sueños?, preguntó Mariana. Sueños donde yo era otra persona, donde veía el mundo desde ojos diferentes, vivía en casas que no eran la mía, tenía conversaciones con gente que no conocía, pero que en el sueño parecían familiares. Y cuando despertaba, por un terrible momento, no sabía quién era yo realmente. La segunda paciente, María Elena Torres, ahora habitaba el cuerpo de un hombre mayor que trabajaba como jardinero en el jardín botánico. El zumbido me daba dolores de cabeza terribles, explicó, sus manos grandes y ásperas tocándose las sienes en un gesto que era puramente femenino. Y tenía la sensación constante de que alguien más estaba en mi cabeza conmigo, como si mi cuerpo fuera un cuarto que de repente estaba siendo compartido con un extraño invisible. El tercer paciente había desaparecido. Su cuerpo original había sido encontrado en estado catatónico, sin responder a estímulos. Quienquiera que estuviera ahora en ese cuerpo aparentemente no podía o no quería despertar. Las catacumbas, dijo Mariana en su quinta reunión, exponiendo todo lo que habían descubierto. Todo apunta allá. El padre Mateo estaba explorándolas. Los pacientes de Lucía todos reportaron estar cerca del oratorio en momentos específicos.
El patrón del intercambio se centra en el centro histórico, exactamente donde estarían las catacumbas más extensas. Carmen, que antes del intercambio había dedicado su carrera a estudiar la historia colonial de San Miguel, asintió gravemente. Las catacumbas son más antiguas de lo que la mayoría piensa. Los registros oficiales dicen que fueron construidas en el siglo XVII por misioneros franciscanos. Pero he encontrado referencias que sugieren que los túneles son anteriores, que los franciscanos simplemente expandieron algo que ya estaba ahí. ¿Qué tan anteriores?, preguntó Roberto. Prehispánicos, posiblemente de los chichimecas que habitaban esta región antes de la llegada de los españoles. Hay leyendas locales sobre lugares sagrados bajo la tierra, sitios de rituales y poder. ¿Qué clase de rituales? Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos jóvenes brillando con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Carmen dudó. Las leyendas hablan de transferencias, de chamanes que podían dejar sus cuerpos y viajar en espíritu, de rituales para comunicarse con los muertos, intercambiando lugares con ellos temporalmente. Son solo mitos, por supuesto. O eso pensaba hasta hace 4 días. El silencio que siguió fue pesado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes del café de naranja y dorado. Voces distantes llegaban desde la plaza, donde las personas afectadas aún se congregaban cada tarde, buscando consuelo en números, en la prueba de que no estaban solos en su pesadilla. «Tenemos que bajar», dijo finalmente Mariana. «Tenemos que ver qué hay allá abajo». «Está prohibido», objetó uno de los otros miembros del grupo, un contador llamado Héctor, ahora en el cuerpo de una maestra de yoga. «Y además está sellado. No podemos simplemente entrar». «Lucía escribió sobre una entrada lateral», respondió Roberto. «Si el padre Mateo pudo entrar, nosotros también. Y si encontramos algo que explique esto», agregó Mariana, «quizás encontremos la forma de revertirlo». Esa noche, un grupo pequeño se reunió fuera del oratorio de San Felipe Neri. La iglesia barroca se alzaba imponente en la oscuridad, su fachada elaboradamente tallada, proyectando sombras inquietantes bajo la luz de las farolas. Habían esperado hasta las 2 de la madrugada, cuando incluso las patrullas militares eran escasas y la mayoría del pueblo dormía o intentaba dormir. Mariana, Roberto, Carmen y Daniel, 4 personas en cuerpos equivocados, buscando la verdad en la oscuridad. Llevaban linternas, cuerdas y un mapa que Carmen había dibujado basándose en registros antiguos del archivo municipal. La entrada estaba donde Lucía había anotado que vio salir al padre Mateo, detrás del altar lateral dedicado a la Virgen de Guadalupe, oculta por un panel de madera que parecía parte de la decoración, pero que, al ser presionado en el lugar correcto, se deslizó hacia un lado, revelando una abertura estrecha. El descenso fue inmediato y claustrofóbico. Escalones de piedra tan gastados que eran casi resbaladizos, tan estrechos que tenían que bajar de lado. Las paredes húmedas goteaban constantemente, y el aire olía a tierra antigua, a humedad centenaria, y a algo más que no podían identificar, pero que les erizaba cada pelo del cuerpo. Mariana iba adelante, descubriendo que el cuerpo de Tomás respondía bien a este tipo de esfuerzo físico. Los músculos desarrollados por años de trabajo en construcción hacían que el descenso fuera más fácil de lo que habría sido en su cuerpo original. Roberto la seguía de cerca, maldiciendo en voz baja cada vez que tropezaba con el vestido que llevaba porque no había tenido el sentido común de ponerse pantalones. Los escalones terminaron después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Se encontraron en un túnel que se extendía en ambas direcciones, lo suficientemente alto para caminar erguidos, pero tan estrecho que tendrían que ir en fila india.
Carmen consultó su mapa con manos temblorosas. Si vamos a la izquierda, deberíamos llegar a las catacumbas principales bajo la parroquia. A la derecha hay túneles que no están en ningún mapa oficial. Son los que aparecen solo en documentos muy antiguos, algunos que ni siquiera están catalogados oficialmente. Derecha, decidió Mariana. Si alguien estaba haciendo algo que quería mantener oculto, no lo haría en las catacumbas conocidas. Caminaron durante casi una hora, el túnel serpenteando bajo el pueblo, bajando gradualmente. Pasaron por cámaras pequeñas que habían sido usadas para almacenamiento siglos atrás, sus paredes aún mostrando marcas de herramientas. Pasaron por nichos que habían contenido cuerpos, aunque ahora estaban vacíos. En algunos lugares, las paredes mostraban signos de colapso parcial que habían sido reparados en algún momento del pasado lejano. El zumbido empezó suavemente, casi en el umbral de la audición. Un sonido grave que parecía vibrar en sus huesos más que en sus oídos. Se intensificó gradualmente mientras avanzaban, hasta que era imposible ignorarlo. «Este es el sonido», susurró Daniel. «El que los pacientes de Lucía describieron. Lo puedo sentir en mis dientes». Y entonces llegaron a la cámara. Era amplia, casi del tamaño de una capilla pequeña, con un techo abovedado que había sido tallado directamente en la roca viva. Pero lo que les heló la sangre fue lo que había en el centro. Un círculo perfecto había sido tallado en el suelo de piedra, de unos 4 metros de diámetro. Dentro del círculo, símbolos que ninguno reconocía inmediatamente, pero que emanaban una sensación de antigüedad profunda y propósito deliberadamente maligno. Los símbolos brillaban débilmente con una fosforescencia verdosa que no podía ser natural. Alrededor del círculo, dispuestos en un patrón radial meticuloso, había objetos personales, cientos de ellos, fotografías arrugadas y amarillentas, algunas tan antiguas que eran daguerrotipos del siglo XIX, mechones de cabello atados con hilos de colores desvanecidos, prendas de ropa reducidas a jirones por el tiempo, dientes humanos dispuestos en pequeños montones, anillos de matrimonio oxidados. Y entre estos objetos antiguos había algunos nuevos, una billetera moderna, un teléfono celular, un reloj digital aún marcando la hora. «Dios mío», susurró Carmen, su voz grave de hombre temblando. «Esto ha estado pasando durante siglos, no solo ahora, durante siglos». Mariana se acercó a las paredes de la cámara, iluminándolas con su linterna. Estaban cubiertas de inscripciones, capas sobre capas de ellas, algunas tan antiguas que apenas eran visibles. Había español antiguo, náhuatl, y otros idiomas que no podía identificar. Comenzó a leer en voz alta, traduciendo lo mejor que podía. «El espejo roto del alma revela todas las caras del ser. La danza de las sombras intercambiadas rompe las cadenas de la carne. El precio de caminar eternamente es la identidad perdida en el laberinto de rostros ajenos». «¿Qué significa?», preguntó Roberto, aunque parte de él ya lo sabía, ya lo temía. «Inmortalidad», respondió Carmen, sus dedos trazando otros símbolos en la pared. Alguien encontró una forma de saltar, de mover su conciencia de un cuerpo a otro. Si puedes hacer eso, la muerte del cuerpo ya no significa nada. Es una forma de vivir para siempre. «Pero todos cambiamos», objetó Daniel, «no solo una persona». «Un experimento fallido», sugirió Mariana, su mente de ingeniera intentando entender el mecanismo. «O quizás quien hizo esto quería entender mejor el proceso, y en el intento de perfeccionarlo rompió el vínculo entre cuerpo y alma para todos los que estaban en el área de efecto. El sonido de pasos en el túnel los hizo callar inmediatamente. Apagaron las linternas y se ocultaron detrás de unas columnas naturales de roca.
Una figura descendía lentamente por el túnel desde el que habían venido, con un farol de aceite que proyectaba sombras grotescas y danzantes en las paredes húmedas. Era un hombre mayor, tan encorvado que parecía más pequeño de lo que probablemente era, vestido con ropas sacerdotales que parecían ser del siglo XVIII. Sotana negra desgastada, fajín púrpura descolorido, un crucifijo de plata colgando de su cuello. Pero cuando llegó a la cámara y la luz iluminó su rostro, Roberto dejó escapar un gemido ahogado que apenas logró ahogar con su mano. Era el cuerpo del padre Mateo Sepúlveda, el párroco de mayor edad del oratorio, conocido por su gentileza y su devoción. Pero la forma en que se movía, la expresión en su rostro, la manera en que sus ojos recorrían la cámara con posesión y memoria profunda, no era la del párroco de 75 años que todos conocían. El hombre habló, y su voz resonó en la cámara con ecos que parecían venir de siglos atrás, de gargantas que habían pronunciado las mismas palabras en cuerpos diferentes a través de generaciones. Sabía que alguien vendría. Siempre hay quienes buscan respuestas. Es la maldición y la bendición de la humanidad. Necesitamos entender incluso cuando el conocimiento nos destruye. Mariana salió de su escondite y los demás la siguieron, formando una línea frente al extraño. ¿Quién eres?, preguntó, su voz grave pero firme. El hombre las miró, a todas ellas en sus cuerpos equivocados, y una sonrisa triste cruzó su rostro arrugado. Mi nombre original ya no importa. Lo he olvidado hace tanto tiempo que a veces me pregunto si alguna vez existió realmente. He sido tantos: Juan en el siglo XVII, María en el XVIII, Francisco, Teresa, Pedro, Guadalupe. He cambiado mi piel como las serpientes una y otra vez, siglo tras siglo. ¿Cuánto tiempo?, susurró Carmen. Desde 1537, desde que los franciscanos llegaron a esta región, trayendo su Dios y sus enfermedades. Yo era sacerdote en agua, guardián de los lugares sagrados. Vi cómo mi gente moría de viruela y sarampión. Vi cómo nuestra cultura era quemada y prohibida. Busqué en los conocimientos antiguos una forma de preservar algo, de sobrevivir para mantener viva la memoria. Sus ojos se perdieron en algún punto distante del tiempo. Encontré este lugar, estas inscripciones dejadas por quienes vinieron antes. Aprendí el ritual y he estado saltando de vida en vida desde entonces. ¿Por qué?, exigió Roberto. ¿Por qué hacer esto ahora? ¿Por qué afectarnos a todos? Se volvió hacia ellos, y en sus ojos había algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero cada vez que saltaba, perdía algo. Recuerdos se desvanecían, partes de quien había sido originalmente se borraban. Empecé a temer que llegaría un día en que no quedaría nada del sacerdote en agua que comencé siendo solo una colección de fragmentos robados de vidas ajenas. Así que decidiste experimentar, concluyó Mariana, la comprensión llegando como un golpe físico. Quisiste entender el mecanismo completamente, romper el vínculo entre cuerpo y alma de forma masiva para ver exactamente cómo funcionaba. Sí. La palabra fue apenas un susurro. Pensé que si podía observar el proceso en escala mayor, podría encontrar la forma de mantener mi identidad intacta durante el salto. Pero algo salió mal. El ritual se expandió más allá de lo que planeé. En lugar de crear un puente entre dos cuerpos, creó una red entre todos los que estaban en el área. Y ahora todos estamos atrapados, terminó Daniel, su voz joven, llena de acusación y furia contenida. ¿Hay forma de revertirlo?, preguntó Carmen, siempre práctica, incluso en medio del horror. Debe haber una forma. Solo hay una forma. El ritual creó una red de conexiones entre todas las conciencias afectadas.
Para deshacerla, alguien debe convertirse en el nodo central de esa red, el punto de anclaje que mantendrá las conexiones estables mientras las conciencias son guiadas de regreso a sus cuerpos originales. ¿Y qué le pasa a esa persona? Roberto sintió que sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Su conciencia será fragmentada, dispersada entre todos los cuerpos afectados. Existirá en todos y en ninguno. Podrá observar a través de 1000 pares de ojos, sentir con 1000 corazones, pensar con 1000 mentes, pero nunca podrá actuar, nunca podrá hablar, nunca podrá tocar. Es peor que la muerte, es dejar de ser una persona individual y convertirse en un susurro distribuido a través de cientos de vidas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido constante parecía haber disminuido, como si la cámara misma contuviera la respiración, esperando su respuesta. «¿Por qué no lo haces tú?», preguntó Mariana, su voz dura. «Has vivido 500 años, has causado todo este sufrimiento, deberías ser tú quien pague el precio». El hombre, el sacerdote antiguo que había saltado de vida en vida durante siglos, bajó la cabeza. «Porque soy un cobarde. He sido un cobarde durante casi medio milenio. Busqué la inmortalidad precisamente porque temía a la muerte, porque no podía aceptar el fin. Y ahora que he vivido tanto, el miedo se ha vuelto aún más profundo. He visto todo lo que se puede ver, he experimentado todo lo que se puede experimentar, y aún así me aterroriza dejar de existir. No tengo la fortaleza que se requiere para hacer este sacrificio». Mariana sintió que el cuerpo de Tomás temblaba, no por su propio miedo, sino como si el hombre que había vivido en él durante 45 años estuviera reaccionando a nivel celular a lo que estaba escuchando. Se tocó el pecho, donde bajo la camisa de trabajo sabía que había un rosario que Tomás había llevado desde la muerte de su esposa Santos. Podía sentir el peso de las cuentas gastadas contra su piel. «Necesitamos tiempo», dijo finalmente. «Necesitamos estar seguros de que no hay otra forma. Y si realmente alguien tiene que hacer este sacrificio, esa persona merece tomar la decisión conscientemente, con plena comprensión de lo que significa». El sacerdote antiguo asintió lentamente. «Les daré 3 días. Investiguen, busquen alternativas, pero sepan esto. Cada día que pasa en este estado, el daño se vuelve más permanente. Las conciencias empiezan a adaptarse a los cuerpos equivocados. Los recuerdos se mezclan. Si esperan demasiado, podría volverse imposible deshacer completamente el intercambio». Salieron de las catacumbas cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y naranja. Mariana sintió el peso de lo que habían descubierto como una piedra en su estómago. 3 días para encontrar una solución alternativa o para que alguien decidiera destruirse a sí mismo por el bien de todos los demás. Durante esos 3 días, investigaron obsesivamente. Carmen revisó todos los archivos históricos que pudo encontrar, buscando referencias a eventos similares. Daniel y otros descendieron nuevamente a las catacumbas para documentar cada símbolo, cada inscripción. Roberto contactó a científicos que estaban estudiando el fenómeno desde afuera del perímetro de cuarentena, compartiendo lo que habían descubierto y preguntando si la física cuántica o la neurociencia ofrecían alguna alternativa. Pero cada camino los llevaba a la misma conclusión. El ritual había creado un entrelazamiento entre las conciencias que desafiaba las leyes de la física conocida. Era como si hubiera tejido las almas de todos los afectados en una red única y compleja. Deshacerlo requería que alguien se convirtiera en el punto focal de esa red, absorbiendo la tensión y la descarga mientras cada hilo era desatado y devuelto a su lugar original.
Mariana se encontró caminando por las calles de la Aurora durante la tarde del segundo día, observando cómo las personas intentaban vivir en sus cuerpos equivocados. Una madre anciana en el cuerpo de su hijo joven intentaba cocinar tortillas con manos que no respondían como ella esperaba. Un niño en el cuerpo de un hombre adulto lloraba porque extrañaba a su mamá, pero mamá no lo reconocía en este rostro de extraño. Parejas que se habían amado durante décadas ahora se miraban desde cuerpos diferentes, intentando encontrar en ojos ajenos a la persona que conocían. El dolor era universal y creciente. Habían ocurrido 3 suicidios en los últimos 2 días. Personas que simplemente no podían soportar la desconexión entre quiénes eran y qué veían en el espejo. Y cada hora que pasaba, más personas empezaban a mostrar signos de confusión mental. Sus recuerdos originales se mezclaban con los recuerdos del cuerpo que habitaban, creando una disonancia cognitiva que algunos cerebros no podían procesar. Esa noche, Mariana se sentó en la casa de Tomás, rodeada de las pertenencias de un hombre que no conocía, pero que había comenzado a admirar profundamente. Tomás García había sido un hombre simple en el mejor sentido de la palabra. Trabajador, fiel, devoto. Había amado a una mujer durante toda su vida adulta. Cuando ella murió, no buscó reemplazo, simplemente continuó viviendo, honrando su memoria con cada día de trabajo honesto y cada oración antes de dormir. ¿Qué habría hecho Tomás en esta situación? Mariana se hizo la pregunta y, de alguna forma extraña, sintió que conocía la respuesta. Tomás era el tipo de hombre que habría dado todo por salvar a otros. Era el tipo de hombre que entendía el sacrificio no como un acto heroico, sino como un deber simple y necesario. Mariana pensó en su propia vida. 32 años vividos plenamente. Una carrera exitosa diseñando puentes y edificios que ayudaban a conectar comunidades. Una madre que la había criado con amor después de que su padre los abandonara. Un hermano menor que la admiraba. Amigos que valoraban su amistad. No había sido una vida extraordinaria en el gran esquema de las cosas, pero había sido suya y había sido buena. Si pudiera devolverle esa bondad a cientos de personas, no valdría la pena. El tercer día convocó a una reunión en la plaza principal. Cientos de personas llegaron, desesperadas por noticias. Los militares que custodiaban el perímetro también estaban presentes, observando con mezcla de profesionalismo y horror mal disimulado. Mariana explicó lo que habían descubierto, sin endulzar la verdad. Les habló del sacerdote antiguo, del ritual fallido, de la única forma conocida de revertir el intercambio, y les dijo el precio. «Necesitamos un voluntario», dijo, su voz grave de Tomás, amplificada por los altavoces que habían instalado en la plaza. Alguien que esté dispuesto a fragmentar su conciencia, a distribuir su ser entre todos nosotros para que podamos volver a nuestras vidas. Esta persona dejará de existir como individuo, pero seguirá presente de alguna forma en cada uno de nosotros. El silencio fue ensordecedor. Mariana observó los rostros en la multitud. Rostros equivocados todos. Expresiones que no correspondían a las edades o géneros aparentes. Vio miedo, dolor, desesperación, pero también vio algo más, la esperanza de que alguien más diera el paso adelante. La misma cobardía que el sacerdote antiguo había admitido, manifestada en cientos de personas que querían salvación, pero no estaban dispuestas a pagar el precio. Esperó 5 minutos completos. Nadie se movió, nadie habló. «Yo lo haré», dijo finalmente Mariana, y las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Roberto, que había estado a su lado durante toda la explicación, la tomó del brazo. «Mariana, piénsalo bien. Una vez que empieces el ritual, no hay vuelta atrás. Dejarás de ser
Dejarás de ser tú. Ya lo pensé. Miró a su amigo con los ojos oscuros de Tomás García y vio el terror y el dolor en el rostro de Lucía Mendoza. Pero mira a tu alrededor. Esto está destruyendo a todos. Cada día que pasa, más personas se rompen. Y si nadie más va a hacerlo, se encogió de hombros con una calma que no sabía que poseía. Mi vida ha sido buena. 32 años de experiencias que valoré. Si puedo darle a todos los demás la oportunidad de continuar sus vidas, sus relaciones, sus futuros, es un intercambio justo. Hay algo que necesito que me prometas, continuó Mariana, su voz ahora más suave. Cuando todo termine, busca mi cuerpo original, el de Mariana Flores. Estará en el hospital, probablemente declarado con muerte cerebral, y busca también el cuerpo de Tomás García, este que estoy habitando ahora. Asegúrate de que sea enterrado junto a Santos, su esposa. Él merece descansar a su lado. Carmen se acercó, lágrimas corriendo por el rostro masculino de Esteban. Esto no es justo, no deberías tener que hacerlo tú sola. La vida rara vez es justa, respondió Mariana con una sonrisa triste. Pero a veces nos da la oportunidad de hacer algo que importa. Esta es la mía. Esa noche, mientras San Miguel de Allende se preparaba para un ritual que definiría el destino de cientos de personas, Mariana caminó por las calles que había llegado a conocer a través de los ojos de Tomás. Visitó el taller de construcción donde él había trabajado durante 25 años. Sus compañeros de trabajo, confundidos por su comportamiento extraño en los últimos días, la saludaron con cautela. Les explicó que Tomás García, el verdadero Tomás, pronto volvería a ser el mismo. Visitó la tumba de Santos en el cementerio municipal. Se arrodilló en la tierra húmeda frente a la lápida simple de granito y habló en voz baja. No te conozco, Santos, pero he vivido en la casa que compartiste con Tomás. He visto las fotografías, he leído las anotaciones que él hizo en su Biblia. Sé que fuiste amada profundamente, y quiero que sepas que el hombre que te amó era bueno. Era el tipo de hombre que habría hecho lo que estoy a punto de hacer sin dudarlo. Así que de alguna forma esto es por él también. A las 2 de la madrugada descendieron nuevamente a las catacumbas. Mariana, Roberto, Carmen, Daniel y el sacerdote antiguo que los guiaría a través del ritual. La cámara había sido preparada. Velas de cera de abeja formaban círculos concéntricos alrededor del símbolo central. El aire olía a copal y a algo más antiguo, algo que había estado dormido durante siglos y ahora despertaba. Mariana se paró en el centro del círculo, sintiendo cómo la energía del lugar la rodeaba como agua invisible. Podía sentir las conexiones ya, hilos tenues que la vinculaban a cada persona afectada por el intercambio. Cientos de hilos, cada uno vibrando con su propio tono único de dolor y confusión. El sacerdote antiguo comenzó a recitar las palabras del ritual. Primero en náhuatl, las sílabas antiguas fluyendo de su boca con la familiaridad de quien las ha pronunciado innumerables veces. Luego en latín eclesiástico, corrupto y mezclado con elementos que ninguna iglesia reconocería. Finalmente, en español, las palabras entrelazándose con las anteriores, creando una resonancia que hacía vibrar el aire mismo. Mariana cerró los ojos y dejó que su mente vagara por los recuerdos de su vida. Su primer día de escuela, con su madre sosteniéndole la mano mientras entraba al salón. La noche en que murió su abuela y ella lloró hasta quedarse dormida. La alegría de graduarse como ingeniera, sabiendo que había logrado algo significativo, el sabor del café en las mañanas de domingo, el olor de la lluvia en el pavimento caliente, la sensación del viento en su cabello cuando caminaba por el jardín botánico de su ciudad natal. Todas estas memorias, todas estas experiencias que la hacían ser quien era,
pronto se fragmentarían. Se dispersarían como semillas en el viento, plantándose en tierra ajena. El ritual alcanzó su punto culminante. Mariana sintió como si la estuvieran desgarrando desde adentro, comenzando en el centro de su pecho y expandiéndose hacia afuera. Su conciencia se estiraba, alcanzando a través de esos hilos invisibles hacia cada persona afectada por el intercambio. Y entonces pudo sentirlos a todos. El terror del niño de 8 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 60. La confusión de la anciana en el cuerpo de una adolescente que no entendía las sensaciones y emociones que la bombardeaban. El dolor de las parejas separadas, no por distancia sino por la máscara de carne equivocada. La desesperación de quienes habían perdido no solo sus cuerpos, sino su sentido de identidad. Lo sintió a todos, y con cada conexión que establecía, perdía un poco más de sí misma. Comenzó a tirar de los hilos suavemente al principio, luego con más fuerza. Cada conciencia tenía que ser guiada de regreso a su hogar original. Era como resolver un rompecabezas infinitamente complejo, donde cada pieza se movía constantemente y cada movimiento afectaba a todas las demás piezas. Tuvo que usar no solo su mente, sino su voluntad, su esencia misma, para mantener la red estable mientras desenredaba cada conexión individual. Roberto la vio convulsionarse en el centro del círculo. Sangre brotaba de su nariz, de sus oídos, manchando la camisa de trabajo de Tomás. Los ojos del cuerpo de Tomás estaban abiertos, pero no veían nada del mundo físico. Estaban mirando hacia adentro, hacia el paisaje imposible de cientos de conciencias entrelazadas. Quiso correr hacia ella, detener esto de alguna forma, pero Carmen lo sostuvo con fuerza sorprendente para el cuerpo anciano que habitaba. Si interrumpes el ritual ahora, todos quedaremos atrapados para siempre. Mariana quedará fragmentada sin lograr nada. Tienes que dejarla terminar. Arriba, en el pueblo, las personas comenzaban a sentir el cambio, un tirón en lo más profundo de su ser, como si algo los llamara a casa después de estar perdidos durante mucho tiempo. Algunos lucharon contra ello, aterrorizados por el cambio. Otros se rindieron a la sensación, permitiendo que los llevara. Y de repente, en un momento de desorientación absoluta, seguida de claridad cristalina, estaban de vuelta, en sus cuerpos, en sus vidas, en sí mismos. Los gritos de confusión se convirtieron en gritos de júbilo, mezclados con sollozos de alivio. Familias se abrazaban, tocándose los rostros mutuamente para confirmar que sí, eran realmente ellos. La señora Guadalupe se miró las manos arrugadas y agradeció a Dios por cada articulación dolorida que probaba que había vuelto. Don Fermín corrió a su panadería y comenzó a amasar pan con sus propias manos, llorando de felicidad. El padre Mateo despertó en el presbiterio del oratorio, anciano y cansado, pero él mismo de nuevo. Los recuerdos del sacerdote antiguo que lo había habitado se desvanecían rápidamente, como un sueño al despertar. En las catacumbas, el cuerpo que el sacerdote había usado para realizar el ritual yacía inmóvil, finalmente vacío. Tomás García abrió los ojos en su casa de la Aurora. Por un momento, los últimos días fueron como una niebla confusa, una pesadilla que no podía recordar claramente. Se levantó, se miró las manos, sus manos, y sintió una calidez extraña en el pecho como si alguien le hubiera dejado un mensaje que no podía leer pero podía sentir. Gracias, parecía decir, gracias por todo. Pero en las catacumbas, Mariana ya no existía como una entidad coherente. Su conciencia se había dispersado, fragmentos de ella viviendo ahora en los márgenes de cada persona que había sido afectada. No era vida, no era muerte.
Era un estado intermedio de existencia, consciente pero incapaz de actuar, presente pero invisible, observando a través de 1000 pares de ojos, pero sin poder tocar el mundo nunca más. Roberto emergió de las catacumbas con lágrimas corriendo por su rostro. Su propio rostro, finalmente. Encontró el cuerpo original de Mariana en el hospital, donde había sido llevado días atrás cuando su familia la encontró inconsciente. Los médicos confirmaron lo que ya sabía: muerte cerebral, ocurrida en el momento exacto en que el ritual se completó. Cumplió su promesa. Organizó un funeral digno para Mariana Flores, aunque tuvo que inventar una historia sobre un aneurisma cerebral súbito. La familia de Mariana, su madre destrozada, su hermano menor que no podía dejar de llorar, nunca sabría la verdad. Nunca comprenderían que su hija, su hermana, se había sacrificado para salvar a cientos de extraños. También se aseguró de que el cuerpo de Tomás García recibiera los cuidados apropiados. Cuando Tomás, confundido pero agradecido de estar de vuelta en sí mismo, expresó el deseo de visitar la tumba de Santos, encontró flores frescas ya colocadas allí. No sabía quién las había dejado, solo que algo en su corazón le decía que debía agradecer. Los días pasaron, las semanas. El pueblo intentó volver a la normalidad, aunque todos los que habían vivido el intercambio sabían que nunca serían completamente los mismos. La experiencia había dejado marcas invisibles, había roto y reconstruido su comprensión de la identidad, del yo, de lo que significa ser una persona. Pero también había dejado algo más. Los que habían estado más cerca de Mariana durante el intercambio, Roberto, Carmen, Daniel, Tomás, comenzaron a notar algo extraño. Ocasionalmente, en momentos de quietud, sentían una presencia. No era amenazante ni perturbadora, era reconfortante, como si alguien observara con afecto, como si alguien se preocupara. Y no eran solo ellos. A medida que pasaban los meses, más y más personas reportaban experiencias similares. Un momento de claridad repentina cuando enfrentaban una decisión difícil. Una sensación de calidez cuando se sentían solos. Una voz que no era voz, que ofrecía consuelo sin palabras. Carmen, que había retomado su trabajo como historiadora, comenzó a documentar estos reportes. Descubrió un patrón. Las personas que habían sido más desesperadas durante el intercambio, las que habían sufrido más, eran las que sentían la presencia con mayor frecuencia y fuerza. Era como si los fragmentos de Mariana gravitaran naturalmente hacia quienes más necesitaban consuelo. «Ella sigue cuidándonos», le dijo Carmen a Roberto una tarde, 6 meses después del intercambio, mientras tomaban café en la plaza que había sido el epicentro del caos. De alguna forma imposible, fragmentada como está, sigue siendo quien era. Alguien que se preocupa, que ayuda, que da. Roberto asintió mirando a su alrededor. La vida en San Miguel había vuelto a su ritmo normal en la superficie. Turistas llenaban los restaurantes, artistas vendían sus obras en las calles, las campanas de las iglesias marcaban las horas. Pero debajo de esa normalidad había una corriente invisible de conexión, un tejido de experiencia compartida que unía a quienes habían vivido el horror del intercambio. Y en el centro de ese tejido, dispersa pero presente, estaba Mariana. Un año después del intercambio, en el aniversario de su muerte oficial, Roberto visitó su tumba en el cementerio municipal. Llevaba las mismas flores que ella había amado, girasoles, porque decía que le recordaban que siempre había que buscar la luz. Se sentó en el pasto junto a la lápida de mármol simple y habló en voz baja, contándole sobre el año que había pasado. «El pueblo está mejor», dijo. «Las pesadillas han disminuido. Las familias se han reconciliado.
Incluso hay algunos que dicen que la experiencia los hizo más empáticos, más conscientes de cuán frágil es la identidad, cuán valiosa es la conexión humana real. El viento sopló entre los cipreses del cementerio, llevando el aroma de las flores de cempasúchil que alguien había dejado en una tumba cercana en preparación para el Día de Muertos que se acercaba. Roberto sintió esa presencia otra vez, más fuerte que nunca, como si Mariana estuviera sentada junto a él, escuchando. Tomás viene aquí cada semana, continuó. No sabe por qué. Dice que simplemente siente que debe hacerlo. Trae flores y reza por una mujer que nunca conoció. Creo que en algún nivel profundo su cuerpo recuerda que tú estuviste en él, que viste su vida, que lo respetaste. En ese momento, en toda San Miguel de Allende, cientos de personas sintieron lo mismo. Un calor en el pecho, una sensación de ser comprendidas, de no estar solas. Era como si todos compartieran un latido, un respiro, una conciencia que los conectaba de forma invisible pero innegable. Mariana Flores ya no existía como individuo, pero existía en cada uno de ellos, una chispa de sacrificio y valentía que había salvado a un pueblo entero. Y aunque nunca podría hablar, nunca podría tocar o ser tocada en el sentido físico, podría observar, podría acompañar. Podría, en su forma fragmentada y dispersa, seguir siendo parte del mundo que había salvado al precio de su propia coherencia. El sol se puso sobre San Miguel de Allende, tiñendo las cúpulas de las iglesias de oro fundido y rosa suave. Las campanas repicaron llamando a la misa vespertina. Las familias se reunieron para cenar, agradecidas de estar juntas en los cuerpos correctos. Los niños jugaron en las calles empedradas, sus risas elevándose hacia el cielo púrpura del atardecer. La vida continuó, como siempre lo hace, construyéndose sobre los sacrificios de aquellos que la mayoría nunca recordaría. Pero en los corazones de los que sabían, en los momentos de silencio antes del sueño, en las miradas intercambiadas entre extraños que compartían un secreto indecible, Mariana permanecía, fragmentada pero presente, perdida pero encontrada. Muerta pero, de cierta forma terrible y hermosa, más viva que nunca, distribuida a través de cientos de vidas, como un secreto susurrado que todos compartían, pero nadie podía expresar completamente con palabras.